Una vez más estamos juntos, amigos, para compartir este tiempo que tenemos devocional con la palabra de Dios. El maravilloso Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 1, tenemos ahí el registro del testimonio de Juan el Bautista cuando vio a Jesús, cuando bautizó a Jesús, cuando se encontró con él. Capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De éste hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo, como una paloma, y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El apóstol, mejor dicho, Juan el Bautista, tiene aquí un testimonio que es impresionante y además muy definitivo y muy importante, porque tenía que quedar bien claro que los profetas, que el último de ellos era Juan, profeta del Antiguo Testamento, todos iban a señalar a la figura de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador prometido, el Mesías, aquel que iba a quitar nuestros pecados y que iba sobre él, a reposar sobre él el Espíritu Santo de una manera permanente. Y es por esto que el testimonio de Juan el Bautista se registra en todos los evangelios, porque debe de quedar bien claro que Jesucristo es el Mesías prometido. Pero lo interesante del Evangelio de Juan aquí, del testimonio de Juan el Bautista, es que le llama a nuestro Salvador el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es un título realmente impresionante, porque si bien pudiera parecer que la palabra Mesías pues tiene que ver como un rey, que también lo es, como un rey que vence, como alguien que gobierna a su nación, como alguien que tiene excelencia y poder y reino, pues esto también aparece en la figura del Mesías. Pero él se refiere al Hijo de Dios como un cordero que va a ser sacrificado, ese mismo cordero que se usaba en los sacrificios para cargar sobre él la culpa, ese cordero inocente. Y en una de las fiestas religiosas había un cordero que también era dejado en el desierto, el cordero que llevaba la culpa, el cordero que se cargaba sobre él la iniquidad, la maldad del pueblo. Había el cordero que moría y el cordero que era abandonado para que en el desierto muriera. Y esto es exactamente una figura maravillosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo entendieron los discípulos, por eso, como decíamos el otro día, decían: nosotros esperábamos que fuera a redimir a Israel. Y ellos pensaban esto porque el Mesías, según ellos, iba a ser como un segundo David, que iba a rescatar de sus enemigos al pueblo y que iba a volver a traer una teocracia sobre Israel más renovada y mejor, como en los tiempos antiguos. Pero no se daban cuenta de que el reino de Jesucristo es un reino mucho más profundo, amplio y poderoso, y es el reino que iba a traer mediante la cruz del Calvario, mediante el sacrificio suyo. De hecho, el título Cordero aparece también en el cielo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda la gloria. Es un título que aparece también en el cielo porque es un título de honor, es un título de grandeza, de gloria, de humildad, de mansedumbre, de sacrificio. Y es por esto que aquí se le menciona como el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Por qué este título? Este título viene a recordarnos que nuestra mayor y más profunda necesidad
no es que nos rescaten de enemigos políticos, que nos rescaten de las enfermedades, de la miseria, de la podredumbre, que nos rescaten de la crisis económica, que nos rescaten incluso de otros peligros que pudieran sobrevenir, como la guerra y otras cosas. Eso estaría muy bien y, por supuesto, es también necesario. Pero la más profunda y mayor necesidad nuestra es que seamos liberados de nuestros pecados. Por eso Juan el Bautista predicaba el Evangelio del arrepentimiento, hablando de que un día vendría aquel que bautiza con el Espíritu Santo, aquel que regenera el alma, aquel que transforma la vida, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que se le menciona aquí como el Cordero que quita el pecado. De hecho, el nombre Jesús quiere decir que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el gran problema que tenemos nosotros, la causa y el origen primario de toda enfermedad, de toda guerra, de toda violencia, de toda desgracia en este mundo, de toda injusticia y todas aquellas cosas que oprimen al ser humano, que nos esclavizan, que nos hacen sentirnos desgraciados, no es otro que nuestro propio pecado. Y aquí tenemos en nuestro Señor Jesucristo aquel que de verdad quita el pecado. Nadie más podría hacerlo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente un símbolo de ello, una señal, digamos una advertencia de estas cosas, servían para convencer de pecado y también para hablar de la esperanza de ese único sacrificio que vendría, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados, es decir, a los creyentes. Con un solo sacrificio lo hizo. Y aquí aparece como el Cordero de Dios porque Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Él había venido no para ser servido, sino para dar su vida en rescate. Y es por esto que es el título que aparece aquí, y sin duda es el título más maravilloso de todos. Porque para nosotros es muy importante reconocer que Cristo es el Alfa y el Omega. Por supuesto, que es el Verbo de Dios, faltaría más. Todos los títulos de Cristo son espléndidos, maravillosos, vitales, importantes, y son todos admirables, son como un lado más del prisma de su gloria. Pero para nosotros, que sea el Cordero de Dios que quita nuestros pecados y que por lo tanto nos lleva a la gloria, es el más precioso de todos. Y por eso se menciona en el Apocalipsis, y por eso se habla aquí de él. Este es el Cordero de Dios, que bautiza con el Espíritu Santo, que imparte su Espíritu Santo, que nos regenera, que nos transforma, que nos perdona, que nos salva, y que vence todo mal en nosotros. Porque si el pecado está en nosotros, entonces estamos realmente perdidos. Y por eso necesitamos que Él quite nuestros pecados. El apóstol Pablo, hablando de Jesucristo y de su victoria en la cruz, dice que Él derrotó a todo principado y potestad, a todo mal, y que por lo tanto nosotros estamos ya libres, nos sacó del reino de las tinieblas, nos ha trasplantado al reino de su amado Hijo, y esto lo hizo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que vence como un león y que es capaz de redimirnos no solo de nuestros pecados, sino también de todos nuestros enemigos. Pero finalmente, nuestra liberación será completa cuando ya no tengamos la presencia del pecado en nosotros. El Señor Jesucristo nos ha librado de la culpa del pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo nos ha librado del poder del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para la justicia. Él nos ha liberado para que podamos amarle, para que podamos conocerle, y por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos, por decirlo de alguna manera, siervos, como dice el apóstol Pablo, siervos de la justicia por nuestro Señor Jesucristo. Pero aún queda otro paso más, y es liberarnos por fin de la presencia del pecado. Y eso todavía, por desgracia, no es posible. No es posible del todo. Por eso el apóstol Pablo dice: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces hay una ley, la ley del pecado que está en mis miembros, que me arrastra continuamente. Pero Cristo ha prometido también liberarnos de eso. Y aunque el Señor le ha placido que durante que estemos en esta vida, todavía la presencia del pecado nos amargue la vida,
y nos haga estar atentos y luchar y velar en oración para no caer en las tentaciones, y nos ha el Señor dado también una armadura para poder luchar contra el diablo. Mientras que estamos en este mundo, la presencia del pecado la tenemos, pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo. También tenemos su presencia, la presencia de Cristo con nosotros. Yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, moraré con vosotros. Y el Espíritu de Dios está también en nosotros, para que, aunque tengamos la presencia del pecado, podemos decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego después decir: gracias doy al Señor Jesucristo. Y es a través de Él que tenemos nosotros la salvación completa y la liberación completa de esta cosa horrible, de esta enfermedad terminal, de este cáncer, de esta pandemia horrorosa que se llama la maldad y perversidad de nuestros propios corazones. De ahí procede todo pecado actual, de ahí procede todo mal pensamiento, toda mala palabra, toda omisión de nuestra obediencia a Dios, de nuestro amor a Dios, de nuestro amor al prójimo, proviene de nuestro pecado, del pecado que habita en nosotros, del pecado que está en nosotros. Y solo Jesucristo, ese Cordero de Dios inocente, ese Cordero de Dios poderoso como un león, podría entonces liberarnos. Este hombre y Dios a la vez, Alfa y Omega, el Verbo de Dios, que estaba con Dios, que es Dios. Nuestro Señor, vino a este mundo, habitó entre nosotros y apareció como un Cordero inocente y manso, para llevar así nuestras maldades y liberarnos por fin de este infierno en el que vivimos, porque al fin y al cabo el pecado es un trozo de infierno que habita en nosotros, pero Jesucristo nos librará de él, nos ha liberado de la culpa, del poder, y nos liberará también de la presencia del pecado. Por eso Juan el Bautista decía que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Por eso Juan no quería bautizar a Jesús y le dijo: tú vienes a mí para que te bautice, no, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Y él dijo: deja que cumplamos toda justicia, porque él debía ser un ejemplo y debería mostrarse como el capitán de nuestra salvación, el que está por delante de nosotros para enseñarnos. Pero aquí aparece como aquel que libera y quita el pecado, pero no solamente de una nación, no solamente de unos cuantos, sino del mundo, de todos aquellos a los cuales el Señor va a llamar para salvación. Y esta es nuestra gran confianza, que Cristo es ese Cordero maravilloso, al cual nosotros podemos venir a Él para que nos perdone, para que quite toda condenación, para que nos libere, para que nos transforme, para que nos haga, una vez libres de este infierno del pecado, darnos la gloria de su presencia. Y eso es posible, en diversos grados, por supuesto, pero eso es posible hoy día en aquellos que por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, por aquellos que por la acción del bendito Espíritu Santo hemos sido llevados a Cristo Jesús, hemos sido convencidos de nuestros pecados, y Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo y con fuego, porque esto también aparece en el Evangelio. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y esta palabra fuego quiere decir que Él va a quemar nuestros pecados, Él va a consumir nuestras maldades y nos va a purificar como el fuego purifica el oro, como el fuego purifica tantas cosas. Así también nuestro Señor Jesucristo nos envía ese Espíritu bendito que nos santifica cada vez más progresivamente y nos lleva hacia Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, los quitará por toda la eternidad, para que gocemos de su presencia para siempre. ¿Cómo no aclamarle a Él? ¿Cómo no decir, como hemos mencionado antes, que dice en el Apocalipsis: al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria y la alabanza y el honor por los siglos de los siglos? Amén. Vamos a orar a Dios para volver a darle gracias por ese don inefable de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora
Señor Dios Todopoderoso, cuán grande es tu amor y cuán potente y horrible es nuestra culpa y nuestra maldad cuando has tenido que enviar nada más y nada menos que a la segunda persona de la Trinidad, a tu propio Hijo, al Hijo del Dios viviente, para que tomara nuestras maldades y nos diera la vida eterna, liberándonos por fin de esta horrible cadena, de este pedazo de infierno que habita en cada corazón. Gracias, gracias, gracias por tu amor. Gracias, bendito Jesucristo, por ser el Cordero de Dios, nuestro Cordero inocente, que por ti y confiando en ti tenemos ahora la liberación de nuestros pecados. Ayúdanos a mantenernos fuera del pecado y dentro de tu presencia y de tu comunión cada día, hasta que llegue el día en que tú nos liberes definitivamente de la presencia del pecado y gocemos de ti por toda la eternidad, como tú también nos has prometido. En el nombre de Jesucristo, querido Padre, te damos las gracias por la obra del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos el próximo día en nuestro tiempo devocional. Un abrazo a todos.